Dios les bendiga, amigos, amigas, hermanos y hermanas que me escuchan en esta hermosa mañana. Les habla su hermano en Cristo Jesús, Johan Jessy Calderón Torres. En este hermoso día quiero que escudriñemos las Escrituras en el libro de San Lucas, capítulo 10, versículo 38 al 42. Traigo como tema reconociendo a Marta en la iglesia de hoy. Vamos a leer la palabra de nuestro Señor bajo la orientación del Padre, Hijo y con la unción de su Espíritu Santo. Tiene como título Jesús visita a Marta y a María. Y dice: aconteció que yendo de camino entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada, estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Como podemos ver en los evangelios, Marta y María y su hermano Lázaro llegaron a ser personas muy amadas de nuestro Señor Jesucristo. Eran sus amigos. Marta y María, su hermana, eran dos mujeres que creían en Jesús, pero cada una tenía una actitud diferente para con Él. Y esas actitudes diferentes son las que podemos encontrar en la iglesia actual y en la vida de cada uno de nosotros. Analicemos cuáles son esas actitudes de Marta, veamos esas actitudes reflejadas en nuestro cristianismo. Actitudes de Marta en la iglesia de hoy. Primera actitud: son personas que apoyan la obra de Dios, que sirven en la obra de Dios, pero no le dan valor a recibir la palabra del Dios. Marta recibió a Jesús en su casa, es decir, puso su casa, puso sus posesiones al servicio del Señor, puso lo que tenía a la disposición del Señor. Marta servía al Señor. Para Marta servir a Jesús era un agrado. Ella se esforzaba por servir al Señor. Marta se preocupaba que las cosas estuvieran bien, pero el problema de Marta es que no le dio importancia a lo que Jesús tenía que decirle, no le dio valor a las palabras del Señor. En la iglesia de hoy podemos encontrar muchos cristianos como Marta, que están dispuestos a apoyar la obra de Dios, están dispuestos a poner sus bienes al servicio de la obra de Dios, están dispuestos a servir, están dispuestos a trabajar en la obra de Dios, pero nunca tienen tiempo para escuchar la palabra de Dios. Están tan agradados con lo que hacen para Dios que no se preguntan si lo que hacen verdaderamente agrada a Dios. Y tenemos que estar seguros que a Dios le agrada que lo escuchemos, que le demos importancia a su palabra. Otro punto: son personas que siempre critican a los demás sin reflexionar sobre su propia vida. Marta se molestó cuando vio que su hermana María estaba sentada a los pies de Jesús, escuchando su palabra, en lugar de ayudar a servir. Por eso dijo: ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Esta frase de Marta era una crítica para su hermana. Y para Jesús, María es una haragana que no me ayuda. Y Jesús, un alcahuete por dejarla estar sentada sin hacer nada. Lo que Marta no comprendía es que en lugar de criticar a su hermana, lo que tenía que hacer es tomar el ejemplo de ella. Es decir, la equivocada no era María, sino era ella. Lastimosamente, eso es lo más difícil de reconocer. En la iglesia podemos encontrar muchas personas con la misma actitud de Marta. Hermanos y hermanas que critican a los hermanos que no están sirviendo en algún ministerio y que solamente llegan a escuchar el mensaje de la palabra de Dios. O critican al pastor por dejar servir a una persona que nos parece que no está apta para servir. Pero no nos damos cuenta que quizás el problema no está en los hermanos, sino en nosotros, en nuestra falta de amor, en nuestra actitud de juzgar. Y quizás en lugar de criticar, deberías de tomar el ejemplo de tu prójimo. La palabra de Dios dice que no tenemos que mirar la paja del ojo ajeno, sino mirar la viga que hay en nuestro ojo. Tú
No sabes si el hermano o la hermana que criticas aún no está sirviendo en un ministerio, porque quiere sanar primero las heridas de su corazón. Necesita ser restaurado primero por la palabra de Dios, y en lugar de criticarlo, debería de tomar su ejemplo, pues quiere servir a Dios con corazón lleno de amargura, de resentimientos, y por eso vives criticando y juzgando a los demás y no puedes agradar a Dios. Tercer punto, son personas llenas de afanes y preocupaciones en sus vidas. El Señor, que lo conoce todo, conocía lo que había en el corazón de Marta. Su corazón estaba lleno de afanes y turbaciones, pero no quería sentarse a los pies de Jesús a oír su palabra. ¿Cuántos cristianos estamos exactamente igual que Marta? Estamos afanosos y turbados por los problemas de nuestra vida, pero no queremos reconocer nuestra necesidad de sentarnos a oír lo que Dios tiene para nosotros. Reflexiona la respuesta a esta pregunta. ¿Por qué no te congregaste esta semana en tu iglesia? ¿Por tus afanes? ¿Por el trabajo? ¿Por las tareas de tu colegio o universidad? ¿Por las tareas de tus hijos? ¿Porque no puedes cerrar el negocio? Tenemos tiempo para todo, menos para Dios. ¿Cuántos cristianos están angustiados, llenos de enfermedades, de deudas, de problemas en sus hogares y familias, pero no apartan tiempo para el Señor en sus vidas? Se nos olvida que muchas cosas son importantes, pero una sola es necesaria: Dios. En Mateo 6:33 dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Cuarto punto, son personas que no quieren pasar de un cristianismo ordinario a uno extraordinario. En Juan capítulo 12, versículo del 1 al 3, les voy a leer. Dice: Jesús es ungido en Betania. Jesús es ungido en Betania. 6 días antes de la Pascua fue Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto y a quien había resucitado de los muertos. Y le hicieron allí una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús y los secó en sus cabellos, y la casa se llenó de olor del perfume. Qué preciosa descripción la que en un solo versículo se hace de lo que María hizo. Tomó una libra de nardo puro, de mucho precio, ungió los pies de Jesús, los enjugó con sus cabellos, la casa se llenó del olor del perfume. Lo que María hizo para Jesús fue algo extraordinario, tanto que Jesús mismo dijo que en todo el mundo, a través de la historia, se sabría lo que ella había hecho. Pero veamos lo que se nos dice de Marta en el texto inicial, en esa cena donde Jesús volvió a llegar a su casa. En Juan capítulo 12, versículo 1 y 2. Dice: 6 días antes de la Pascua fue Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto y a quien había resucitado de los muertos. Y le hicieron allí una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaba sentados a la mesa con él. Esto nos permite reconocer que lo que Jesús quiere de nosotros no es solamente nuestra casa, no nuestro servicio, nuestras finanzas. Lo que el Señor quiere de nosotros es lo más valioso que tenemos. Él quiere nuestro corazón. Cuando nuestro corazón esté entregado por completo al Señor, entonces seremos capaces de hacer cosas extraordinarias para nuestro Señor. No nos conformemos con lo ordinario, no nos conformemos con solamente servirle. Él quiere que lo adoremos. Ese perfume de nardo puro, de mucho precio, es nuestra vida rendida a nuestro Señor. Entonces, en esta reflexión, Dios nos quiere hablar que no seamos como Marta,
que no estemos afanosos, que no estemos turbados, que a pesar de que Jesucristo ya le había hablado a ella y le había dicho que lo importante no era servirle, sino escuchar su palabra, ella volvió y hizo lo mismo. Prestó su casa para servirle en una cena. Entonces tenemos que entender que esta palabra nos llegue a nuestros corazones, que seamos hacedores, pero también oidores de la palabra de Dios, ¿sí? Porque mucha gente no le gusta escuchar la palabra de Dios, mucha gente se turba con la palabra de Dios, quieren servir, pero no escuchan lo que Dios les quiere decir para que sirvan bien. Entonces espero que este pensamiento les haya llegado a sus corazones. Espero si usted está sirviendo lo haga con amor, lo haga para agradar a Dios y no al hombre. Entonces espero que esta palabra, la cual es viva y eficaz, más cortante que una espada de doble filo, haya llegado a su alma. Dios les bendiga. Recuerde que les habló su hermano en Cristo Jesús, Joan Jessy Calderón Torres.